Mi suegro le dio 3 casas a mi cuñado Javier. Mi esposo Carlos se quedó en silencio. Al día siguiente tomó 2 decisiones. Papá, mi esposa María y yo vamos a ser trasladados de trabajo a Cancún. Nos vamos la próxima semana. Habíamos usado todos nuestros ahorros para comprar la casa para mis suegros. Me sentí frustrada y dolida al ver cómo entregaban todo a su hijo menor. Y lo más amargo, mi esposo Carlos simplemente asintió con calma. En un momento de desesperación, lancé la solicitud de divorcio, sin imaginar que esa aparente debilidad era en realidad un plan perfecto de Carlos para atrapar a toda la familia traidora y dejarlo sin nada. La ciudad de México estaba entrando en los últimos días del invierno. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas, llevando un poco del viento seco de la temporada. La casa de 3 pisos de los Fernández estaba en un callejón amplio en la colonia Roma y esa noche brillaba con luces cálidas. Era la casa de mis suegros, don Hugo y doña Marta. La cena de fin de semana no estaba planeada originalmente. Por la tarde, mientras Carlos y yo estábamos ocupados terminando un informe de investigación sobre un nuevo cultivo en el Instituto Agrícola, mi suegro llamó de repente. «Quiero que estén en casa para la cena, es importante», dijo con voz firme. Apuré todo, limpié el escritorio, fui al mercado de la colonia Roma a comprar una carpa de pescado fresco, verduras y un poco de carne para la cena. Desde que me casé con Carlos hace 5 años, siempre he respetado a mis suegros. Nunca los he contradicho. Pasé 2 horas en la cocina, el humo me picaba los ojos, pero pensaba que seguramente era una ocasión especial. La cena se sirvió cuidadosamente, con el vapor elevándose en la fría noche. Mi suegro se sentó en el lugar de honor, al frente de la mesa. Don Hugo, de más de 60 años, era un hombre muy autoritario, es funcionario retirado. Doña Marta estaba sentada junto a él, mirando siempre a Javier, el hijo menor de 28 años, que parecía un niño grande. Javier cambiaba de trabajo constantemente, un día quería ser agente de bienes raíces, al siguiente abrir una cafetería, pero siempre fracasaba y volvía a pedir dinero a sus padres. Ahora estaba pegado a su celular, tomando comida sin mirar a nadie. Don Hugo carraspeó, dejando el sonido del vaso de licor al chocar contra la mesa. Todos dejamos de comer. Miré a Carlos, tranquilo, con las manos sobre la mesa. Don Hugo miró a todos sus hijos y habló con voz profunda y autoritaria. Hoy los llamé para hablar de cómo dividir los bienes mientras estamos en pleno uso de nuestras facultades, para evitar peleas futuras. Todo quedó en silencio. Pensé que finalmente mis suegros querían asegurar el futuro de sus hijos. Carlos y yo todavía vivíamos en un pequeño departamento alquilado de menos de 50 metros cuadrados. Si nos daban algo de capital, podríamos pedir prestado para comprar un departamento pequeño y establecernos antes de tener hijos. Pero lo que dijo don Hugo después me golpeó como un martillo. Anunció que iba a transferir las 3 casas familiares a Javier, una casa en la avenida principal que alquilaban, una en el callejón donde vivían, y lo más amargo. La tercera era la casa que Carlos y yo habíamos comprado con todos nuestros ahorros y mi joya de dote familiar. Me quedé helada, el corazón latiendo desbocado. Esa casa representaba años de esfuerzo, noches sin dormir trabajando en proyectos, comidas de solo verduras y tofu, sacrificios económicos enormes. Todo lo hicimos para que mis suegros tuvieran un lugar cómodo y tranquilo en su vejez. Don Hugo justificó su decisión diciendo que Carlos y yo éramos profesionales estables, con buenos sueldos, mientras que Javier tenía trabajos inestables y aún no tenía familia. Necesitaba una base sólida para poder casarse y formar su propio hogar. Mi suegra inmediatamente apoyó la idea, colocando en el plato de Javier la mejor porción de pescado y diciendo dulcemente: «Y Carlos y María son comprensivos, seguro no tendrán problemas con su hermanito». Mi suegro decía que los bienes de la familia siempre deberían quedarse dentro de la familia. «Y Javier, cuando tengas dinero, entonces podrás ocuparte de los ancestros», dijo doña Marta. Javier solo sonrió de manera orgullosa, sin decir gracias. Yo me quedé helada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. La sangre me hervía. Esta injusticia ya había estado presente desde que me casé, pero no pensé que fuera tan descarada y cruel. La casa que Carlos y yo habíamos comprado con nuestro sudor ahora se la daban fácilmente a un flojo que solo vivía de los demás.
El aire en el comedor se volvió sofocante. Traté de contener la rabia que subía hasta mi garganta, con los ojos llenos de lágrimas mirando a mi esposo. Esperaba que dijera algo para defender lo que habíamos construido juntos. Miré fijo a Carlos, esperando una reacción, una palabra que protegiera nuestro esfuerzo. Carlos es el hijo mayor, y su opinión siempre ha sido respetada en la familia. Solo necesitaba que dijera algo, que la casa que nos quitaban era la que habíamos comprado con sacrificio, que aún vivíamos rentando, y seguro mis suegros lo reconsiderarían. Pero todo mi pensamiento ardiente se estrelló contra la realidad. Carlos no se movió, ni siquiera me miró. Ignoró completamente mi mirada suplicante, la de su esposa que había estado a su lado todo este tiempo. Tomó los palillos con calma, agarró un trozo de carne y lo masticó despacio, como si lo que acababa de declarar su padre sobre las casas fuera solo un comentario del clima. Mi respiración se volvió rápida, y el tiempo pareció detenerse en el comedor. Cada segundo era como una aguja clavándose en mi piel. Finalmente, Carlos terminó su bocado, dejó el plato suavemente y asintió. Con voz tranquila y sumisa dijo: «Lo que decidan ustedes está bien. Mientras estén contentos y la familia esté en paz, nosotros no vamos a objetar nada por Javier». Sus palabras fueron como un balde de agua helada en la cara. Mi pecho dolía. El hombre que llamaba mi esposo, con quien había compartido alegrías y penas, ahora entregaba nuestro esfuerzo a otro sin piedad. Su silencio inicial ya había sido aterrador, pero su consentimiento ahora era 1000 veces más cruel. Eligió ser el hijo obediente ante sus padres, pero al mismo tiempo se convirtió en un esposo débil y desinteresado con su propia familia. Doña Marta, al escuchar a Carlos, sonrió satisfecha. Elogió a Carlos por ser responsable y preocuparse por el bien de la familia. Le dijo a Javier que debía estar agradecido y nunca olvidar los sacrificios de sus hermanos. Javier levantó la vista del celular, masticando y sonriendo con desprecio. Carlos y María tienen dinero de sobra, estas casas solo son un pequeño capital para mí. Cuando sea rico, se las devolveré multiplicadas por 10. Sus palabras vacías y falsas flotaban sobre la mesa, haciendo que me sintiera mareada. Representaban un hogar cálido y amoroso, pero en realidad estaban chupando toda nuestra sangre y esfuerzo. Sabían perfectamente cómo teníamos que sobrevivir con austeridad. Carlos trabajaba en investigación, yo pasaba noches en el laboratorio. Nuestros sueldos no eran suficientes, por lo que teníamos que aceptar varios proyectos extras y trabajar de noche para complementar ingresos. Mi abrigo estaba desgastado en las mangas, los zapatos de Carlos con los talones gastados, todo para mantener a ambas familias cómodas. Y aún así, ¿qué ganábamos a cambio? Solo desprecio y explotación. Carlos seguía comiendo tranquilo, sirviendo de vez en cuando a su madre o a Javier. Su calma me daba escalofríos. Comprendí una amarga verdad: para Carlos, su verdadera familia eran sus padres y su hermano. Yo, su esposa legítima, solo era alguien que le ayudaba a sostener esa familia grande. Estaba dispuesto a sacrificar mis intereses, pisotear nuestro esfuerzo solo para mantener su fachada de hijo obediente. Su silencio y asentimiento cortaron la última esperanza que tenía. La cena cálida se convirtió en una sentencia de muerte para nuestro matrimonio. El comedor se volvió una cárcel sofocante. El sonido de los platos, los cubiertos y las risas falsas de los tres creaban una cacofonía que me dolía en los oídos. Estaban enfrascados planeando qué haría Javier con las 3 casas. Don Hugo le aconsejaba vender la casa del callejón para conseguir efectivo y abrir una empresa de suministros agrícolas, aprovechando los contactos de Carlos y míos para conseguir materiales baratos. Doña Marta, en cambio, decía que mejor la dejaran para alquilar y obtener un ingreso mensual seguro. Cada palabra que salía de sus bocas trataba nuestras propiedades como si fueran regalos caídos del cielo. Yo me quedé inmóvil, con las manos agarradas al borde de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia acumulada durante años se desbordó de golpe, como un río que rompe un dique. Recordé las noches frías del invierno, enferma y con fiebre, sentada frente a la computadora traduciendo documentos para cumplir los plazos. Recordé los viajes a casa de mi madre, ella preocupada por su hija flaca, dándome unos pesos para que me cuidara, que yo llevaba para comprar vitaminas para mis suegros. Todas esas imágenes se me vinieron a la mente.
burlándose de mi paciencia y mi sacrificio ciego. Javier me miró, vio mi rostro sombrío y soltó una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa, cuñada? ¿Te da pena desprenderte de tus cosas y dárselas al hermanito? En esta casa, lo que hay es de la familia. ¿Qué sentido tiene que calcules todo conmigo? Sus palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. Doña Marta carraspeó y me lanzó una mirada fría. Hay que ser generosa, hija. Cuando te casas, sigues la casa de tu esposo. No saques tu egoísmo para discutir con la familia. Aquí nunca ha sido costumbre que una nuera cuestione las decisiones de los padres. Mi límite había llegado. Solté la mesa, tomé los palillos y los golpeé con fuerza sobre el plato. El sonido seco hizo vibrar los platos. Todo quedó en silencio. Todos me miraron sorprendidos. Carlos frunció el ceño y extendió la mano, pero la aparté bruscamente. Me levanté de golpe, empujé la silla, creando un ruido que retumbó en el piso de mosaico. Respiré profundo, miré a don Hugo y luego a doña Marta y Javier, con la voz más fría y firme que jamás había usado. Esta cena ha terminado para mí. Estoy satisfecha y me voy. Mi reacción inesperada hizo que don Hugo se enojara al punto de ponerse rojo. Golpeó la mesa y me señaló mientras gritaba. Ingrata. Malcriada. No sabes cómo educarte y por eso te atreves a hablarme así. La propiedad es mía y hago con ella lo que quiero. Tú no tienes derecho a opinar. Pero sus gritos ya no me intimidaron. Mi corazón estaba frío. No intenté defenderme ni decir nada. Discutir con quienes carecen de razón solo degrada tu propio valor. Tomé mi abrigo y bolso, sin mirar siquiera a Carlos. Abrí la puerta y salí a la fría noche de Ciudad de México, dejando atrás los gritos de mi suegro y la cobardía del hombre que llamé esposo. El viento invernal me golpeó, pero nada era tan frío como el hielo dentro de mi pecho. Caminé sin rumbo por el callejón vacío, las luces amarillas proyectando mi sombra sobre el pavimento desigual. Antes de terminar la cuadra, escuché pasos apresurados detrás. Carlos me alcanzó, su rostro pálido bajo la luz, respirando con dificultad. Me llevó hasta nuestro viejo auto estacionado a la orilla de la calle. Me empujó al asiento del copiloto y rápidamente se subió al volante. La puerta se cerró, atrapándonos en ese espacio estrecho, tenso y cargado de emociones. Carlos encendió el motor y la calefacción, pero el calor no alcanzaba a disipar el hielo entre nosotros. Salimos del callejón y nos incorporamos a la calle desierta de la noche. No hablamos durante un largo trecho. El silencio era como un grito de nuestra relación al borde del abismo. Finalmente, no pude contenerme. Carlos, ¿todavía me consideras tu esposa? ¿Cómo pudiste quedarte callado mientras tus padres robaban nuestro esfuerzo y asentir como si nada? ¿Sabes que estás ayudando a que tu familia pisotee lo que hemos construido juntos? Carlos apretó el volante con fuerza, mirando fijo al frente. Mordió los labios y dijo con voz cansada y grave. Te pido que no hagas un escándalo. Los padres ya son viejos, ¿para qué pelearse por esto ahora? Carlos decía que las propiedades para Javier eran de la familia, que como hijo mayor tenía que ser generoso y cargar con el deber de hijo obediente. Me pedía que me aguantara un poco para que la casa familiar permaneciera en paz. ¿Deber filial otra vez? Y dije con una sonrisa amarga, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Le pregunté con amargura qué significado tenía para él ese deber ciego. Filialidad era permitir que mis suegros me quitaran nuestra casa para dársela a un hermano de 28 años, fuerte pero flojo. Filialidad era que yo soportara el desprecio y la humillación de toda la familia sin decir nada. ¿Y tu responsabilidad como esposo, Carlos? Le grité. ¿Dónde quedó? ¿O solo sabes ser un hijo obediente para tus padres? Le recordé los días en que nos enamoramos. Me prometió que siempre me protegería, que me cuidaría de cualquier tormenta. Ignoré los consejos de mis amigas sobre lo complicada que era su familia porque confiaba en él y en nuestro amor. Pero hoy, él mismo rompía esa confianza. Permitía que su familia nos exprimiera, convirtiéndome en una máquina de hacer dinero, sin más valor que el de mis esfuerzos. Carlos permanecía en silencio. Su silencio,
en el espacio estrecho del auto, era como un cuchillo clavándose en mi corazón. No tenía excusas, ni valor para enfrentar la verdad. La luz de la calle iluminaba su rostro, duro y vacío. Yo giré la mirada hacia la ventana, dejando que las lágrimas se perdieran en la noche. Su silencio había borrado el último respeto que le guardaba, arrastrando nuestro matrimonio hacia un abismo. El auto se detuvo frente a nuestro viejo edificio en la colonia del Valle, donde habíamos vivido alquilados todo el año. Las paredes amarillentas y descascaradas, las escaleras húmedas, el olor a humedad, todo contrastaba con las 3 casas valiosas que mis suegros acababan de entregar a Javier. Salí del auto y subí rápido las escaleras, dejando que Carlos me siguiera con el bolso en la mano. Abrí la puerta del departamento de 50 metros cuadrados. El olor a moho me golpeó. Los muebles eran básicos, una mesa y sillas de madera barata, un televisor viejo, un escritorio desordenado con papeles de investigación agrícola. Dejé caer mi bolso en el sofá, agotada, sin fuerzas. Carlos cerró la puerta con cuidado, parado allí con cara de incómodo y cansado. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Toda mi paciencia se derrumbó. Me levanté de golpe, liberando una furia que había estado acumulada durante años. Lloré, mi voz quebrada por la rabia y el dolor. Señalé todo a mi alrededor. ¿Acaso ves nuestra vida, Carlos? 5 años casados y nunca un día cómodo. Las mujeres casadas compran ropa bonita, viajan, se divierten. ¿Y yo? Uso los mismos trajes de oficina de hace 3 años, no compro maquillaje caro, llego a casa y me meto en la cocina, por la noche traduzco y escribo informes hasta que se me nublan los ojos. Le enumeré cada peso que habíamos ahorrado, cada bono, cada comisión, incluso la venta de mi dote familiar, todo entregado a sus padres para ayudar en los asuntos de la familia. Y la casa, la tercera casa, la compramos con sacrificios extremos. Meses comiendo fideos instantáneos, privándonos de todo, pagando intereses del banco hasta saldarla. Todo eso para mostrar respeto y amor a sus padres. ¿Y qué obtuve a cambio? Me trataron como una extraña, como alguien que solo sirve para dar dinero. Peor aún, me convirtieron en una máquina de hacer dinero. Cuando necesitaban algo, llamaban con dulzura, cuando ya tenían lo que querían, me descartaban y daban lo que era nuestro esfuerzo a un vago. Y el dolor más grande no venía de mis suegros, sino del hombre con quien comparto cama y vida. Su cobardía y su pasividad les ayudaron a quitarme todo. Golpeé la mesa con fuerza, las lágrimas empapando mi rostro. Le dije a Carlos que ya estaba demasiado cansada. No podía cargar con esta familia tóxica ni un día más. Mis sacrificios se habían vuelto inútiles. Mi amor había sido pisoteado sin piedad. Le dije palabra por palabra que si él quería ser un hijo obediente y un hermano ejemplar, que se quedara con su familia. Yo me liberaba de él. No quería seguir siendo la máquina de hacer dinero de la familia Ruiz. El departamento se volvió un silencio aterrador. Mis sollozos resonaban en las paredes frías. Me quedé allí, agotada y desesperada, esperando que terminara este matrimonio trágico. La paciencia se había acabado, no había nada que pudiera salvarlo roto hasta la raíz. Giré la cara, sin querer ver la expresión de arrepentimiento del hombre que había destruido nuestro hogar. El pequeño departamento estaba sumido en un silencio pesado. Mi respiración entrecortada llenaba el espacio. Me quedé parada en medio del cuarto, los ojos hinchados, las lágrimas no paraban de rodar por mis mejillas. Todos los años de soportar humillaciones en la familia Ruiz, todo el desprecio por ser solo un medio para generar dinero, los lancé directamente a Carlos. Esperaba que se enojara, que defendiera a su familia, pero no. Carlos se quedó inmóvil, los hombros caídos como cargando una losa enorme. De repente, dio un paso hacia mí. No gritó, no explicó nada. Se arrodilló frente a mí sobre el piso frío de losetas. Su acción me sorprendió, retrocedí un paso y casi tropiezo con la mesa. Desde que nos conocíamos, nunca había visto al orgulloso Carlos humillarse de esa manera. Sus manos grandes, curtidas por el trabajo en los campos experimentales, se aferraron a mis piernas. Apoyó su cabeza en mis rodillas, su aliento cálido atravesando la tela de mis pantalones. Con voz ahogada, lenta pero firme,
me pidió que no llorara más. Me dijo que sabía cuánto me había sacrificado, que entendía cada esfuerzo, cada noche sin dormir traduciendo documentos o escribiendo informes. Sabía que había dejado pasar comidas y comodidades por cuidar a sus padres y a su hermano. Carlos aceptaba toda la culpa por dejarme soportar la injusticia de la cena de esa noche. Lo miré, parado y arrodillado ante mí, mi corazón lleno de confusión y dolor. Sus palabras eran sinceras, pero la herida en mí era demasiado profunda para calmarse con disculpas. Intenté apartar sus manos, fría, diciéndole que se levantara. No necesitábamos este juego de humillación. Le recordé que él mismo había aceptado entregar las 3 casas a Javier. Que había pisoteado nuestro esfuerzo y sudor. Ahora, arrodillarse y llorar, ¿cambiaría esa cruel realidad? Carlos levantó la mirada hacia mí. A la luz tenue del fluorescente vi sus ojos rojos, su mandíbula tensa, las venas marcadas. No soltaba mis piernas, al contrario, apretaba con más fuerza, con un tono serio y urgente. Que escúchame con calma. Confía en mí una última vez, solo esta vez, dijo, cada palabra medida. Desde este momento, no dejaré que sufras injusticias o humillaciones por mi familia. Tengo una manera de arreglar todo, pero ahora necesito que guardes silencio y confíes en mí. Me quedé helada. Carlos, siempre obediente a sus padres, ahora estaba dispuesto a protegerme frente a su familia. Sus ojos no tenían cobardía ni evasión, brillaban con una determinación fría, como si estuviera tramando un plan monumental en su cabeza. Me quedé quieta, dejándolo abrazarme. El calor de sus brazos penetraba mi cuerpo tembloroso, temblando por el frío y la rabia. Quería creer en él, de verdad quería confiar en el hombre al que había entregado toda mi juventud para amar y estar junto a él. Pero las heridas que me había causado sangraban tan profundo que mi confianza se sentía frágil y a punto de romperse. Solté un largo suspiro y le dije que mi paciencia se había agotado. Le daría esta última oportunidad, no por debilidad, sino para ver si la palabra confía que él decía realmente valía algo. Carlos se levantó despacio y me abrazó fuerte. Esa noche, en la oscuridad del pequeño departamento, nos abrazamos sin dormir. Una tormenta silenciosa se acercaba, lista para barrer con todo el orden falso de la familia Ruiz. La noche en el conjunto habitacional de Ciudad Juárez pasó pesada. Los insectos afuera y el viento frío de diciembre entrando por las rendijas hacían que todo se sintiera pesado y triste. Me giré hacia la pared, mirando la oscuridad, con la cabeza llena de tensiones. Las promesas de Carlos la noche anterior no dejaban de dar vueltas en mi mente. ¿Qué estaba planeando? ¿Por qué había permitido que sus padres se llevaran nuestras casas tan fácilmente y luego me pedía que confiara en él? Las preguntas me rondaban sin parar, mezcladas con un dolor profundo. Pensar en nuestra casa, el sudor y las lágrimas que habían terminado en manos de otro, me partía el corazón. Al lado mío, Carlos también estaba despierto, suspirando de vez en cuando. Ninguno de los dos decía nada, nos quedamos así, despiertos hasta que la luz gris del amanecer entró por la rendija de la cortina. A la mañana siguiente me desperté con dolor de cabeza y ojeras oscuras. Me levanté con esfuerzo, me lavé la cara y saqué mi vieja motocicleta. Carlos me dijo que tenga cuidado en el trabajo, que él cocinará por la noche. Asentí distraída y me integré al tráfico apurado de la calle San Martín. El frío de diciembre no me despejaba, solo hacía que mi ánimo se sintiera peor. Me sentía como un fantasma, agotada por los cálculos y el desgaste de un matrimonio lleno de intereses. Llegué al Instituto de Investigación Agrícola en la calle Santa Teresa y entré al laboratorio de semillas. Apenas crucé la puerta, noté un ambiente distinto. Marta, la jefa de sindicato del laboratorio, me tomó del brazo y me llevó a la máquina de café. Su cara brillaba y sus palabras susurradas tenían emoción. Me preguntó si ya había escuchado la noticia impactante que bajó desde la oficina central. Negué con la cabeza, explicando que anoche había estado ocupada y no revisé el aviso interno. Marta me dio una palmada en el hombro y me dijo que el Ministerio de Agricultura había aprobado un megaproyecto nacional, construir un complejo de agricultura tecnológica avanzada en la isla de San Cristóbal. El proyecto era prioridad del gobierno, con inversión enorme, para convertir la isla no solo en un destino turístico, sino también en un centro agrícola internacional.
Nuestro instituto fue seleccionado para enviar a los expertos más destacados, los ingenieros más capacitados, a preparar los cimientos del proyecto. Marta destacó que era una oportunidad única, sueldos 3 veces mayores que los actuales y un departamento moderno cerca del mar. La condición era comprometerse de 3 a 5 años, prácticamente trasladarse completamente al sur. Al escuchar esto, mi corazón dio un salto. Estar en San Cristóbal por varios años significaba estar lejos de esta familia manipuladora y calculadora. Podríamos construir nuestra vida lejos de las órdenes de los Ruiz, sin soportar más insultos ni el falso deber filial. ¿No sería este el escape perfecto para un matrimonio al borde del abismo? Durante toda la mañana no pude concentrarme en el microscopio ni en las muestras de plantas. La noticia se repetía en mi cabeza. Recordé la mirada decidida y las palabras misteriosas de Carlos de la noche anterior. ¿Acaso ya sabía de este proyecto? Con nuestro talento y los logros en investigación, nuestras probabilidades de ser seleccionados eran altas. Una chispa de esperanza se encendió en medio de la oscuridad de mi corazón. Decidí que esa noche le preguntaría a Carlos claramente. Si estaba dispuesto a ir conmigo al sur y empezar de nuevo, tomaría su mano y seguiría hasta el final. Si se negaba por no separarse de su familia, yo ya tendría la respuesta sobre mi propio destino. La luz tenue del sol invernal se apagaba tras los edificios altos, mientras el frío intenso comenzaba a llenar cada rincón de la ciudad. Salí del trabajo más temprano de lo habitual y pasé por el tianguis a comprar un poco de carne de cerdo y unas ramas de espinaca para preparar una cena sencilla. Al doblar hacia la escalera oscura del conjunto habitacional, me quedé paralizada. Allí estaba un tipo alto, con un abrigo de marca brillante, recargado en la puerta de al lado de mi departamento, fumando un cigarro que echaba humo blanco por todos lados. Era Javier, el hermanito consentido de mi esposo, el mismo que acababa de heredar las 3 casas más caras de la familia, y estaba bloqueando la entrada a mi casa con una expresión arrogante. Cuando me vio llegar con la canasta de la compra, Javier arrojó el cigarro a la acera y lo aplastó con la suela del zapato, con una sonrisa de medio lado llena de superioridad. No dijo ni hola y comenzó a hablar con un tono sarcástico y altanero. Me dijo que trabajar como ingeniera estatal con un sueldo bajo y tantas responsabilidades era muy agotador y que mejor me quedara en casa a descansar. Lo miré con dureza sin responder y fui a meter la llave en la cerradura. Pero Javier abrió los brazos y bloqueó la puerta, impidiéndome entrar. Le pedí con voz fría que se quitara de en medio y que esperara a que Carlos llegara si quería hablar de algo. Javier se rió con suficiencia, levantando la barbilla hasta el cielo, y comenzó a soltar sus demandas con descaro. Dijo que sus padres ya le habían transferido las 3 casas, que todo el papeleo estaba listo y que ahora él era el dueño. Pero la casa de la calle lateral estaba vieja y el local en la avenida necesitaba remodelación para abrir un showroom de insumos agrícolas. Calculó que los arreglos e inventario inicial costarían casi 500,000 pesos. Me quedé paralizada, con la mano aún sobre la llave. Javier continuó, diciéndome que, como Carlos era el hermano mayor y tenía contactos importantes en su trabajo, nosotros debíamos apoyarlo con el dinero. Exigió que le prestáramos de inmediato los 500,000 pesos de nuestros ahorros. Dijo que era un préstamo, pero dejó claro que solo nos los devolvería si el negocio prosperaba. Si fallaba, era como si nos los quedáramos como inversión para ayudar al hermanito. Su descaro me dejó sin palabras. Era ridículo. Un tipo que ya se había aprovechado de nuestro esfuerzo, ahora venía hasta nuestro humilde departamento a exigir el resto de nuestros ahorros. Esos 500,000 pesos eran el dinero que había guardado para el embarazo y para emergencias, fruto de nuestro trabajo y sacrificio. Pero para él no eran más que una cifra que debía entregarle para cumplir con su familia. Retrocedí un paso, mirando su cara arrogante, y sentí un odio profundo. Su codicia había roto todos los límites de la ética y la moral. Veía nuestro sacrificio como algo natural, y nuestras propiedades como un pozo sin fondo del que podía sacar lo que quisiera. Frente a la puerta, la ira que había contenido desde la noche anterior estalló de nuevo. Tiré la canasta de comida al suelo. Dejando que las verduras se regaran por el cemento sucio, y señalando a Javier le grité con furia. Eres un parásito sin vergüenza, con 28 años y sin trabajar de verdad, esperando chupar la sangre de tu propia familia. ¿Esas 3 casas son el fruto de nuestro sudor y lágrimas?
¿y ahora vienes a pedir 500,000 pesos? Mi dinero es para mi futuro, no para tirarlo en el pozo sin fondo de un inútil como tú. Al escuchar mis insultos directos, la cara altanera de Javier cambió por completo. Se le puso roja como tomate, los ojos desorbitados, y alzó la mano hacia mí. Su naturaleza agresiva, que siempre había estado escondida, ahora se mostró sin filtros. Chasqueando los dientes de rabia, comenzó a gritarme insultos. Me llamó mujer malvada y calculadora, atreviéndose a darme lecciones en su propia casa. Usó las palabras más hirientes que pudo encontrar para humillarme. Me dijo que yo no era más que una mujer extranjera que se casó con su hermano, que aunque llevaba el apellido García por matrimonio, seguía siendo una huésped aprovechada viviendo de la generosidad de sus padres. Según él, en esa casa mi voz no valía nada, las propiedades de la familia García eran para los García, y yo no tenía derecho a quejarme. Esas palabras huésped aprovechada me atravesaron como cuchillos en el corazón, que ya sangraba por los 5 años de esfuerzo que había dado a esa familia. Al final, para ellos, siempre fui una extraña, una invitada temporal a la que se podía exprimir hasta el cansancio. Justo cuando la discusión estaba en su punto más alto, se oyeron pasos pesados en la escalera. Carlos apareció con su maletín en la mano, visiblemente cansado y demacrado. Al verme, pensé que al fin se enojaría, que defendería a su esposa frente al descaro de su propio hermano. Lo miré con toda la esperanza que me quedaba, pero, una vez más, Carlos me decepcionó. Se colocó entre Javier y yo, pero en vez de reprenderlo, golpearlo o exigir una disculpa. Le dio una palmada en el hombro y le dijo con calma que se tranquilizara. Que no era para tanto, que los hermanos no debían discutir frente a los vecinos. Le indicó que se fuera a su casa a descansar y que lo del dinero, los 500,000 pesos, ya lo había escuchado, que lo pensara y mañana tendría una respuesta oficial para los padres y para él. Javier, satisfecho, lanzó una mirada desafiante hacia mí, se ajustó la chaqueta y bajó las escaleras dejando una amenaza en el aire. Mañana, si no tienen el dinero, no me culpen por no mostrar piedad. Cuando se perdió de vista, Carlos se volvió hacia mí y levantó la mano como para tocar mi hombro, pero lo aparté con fuerza y retrocedí hasta la esquina de la pared. Mi paciencia había llegado al límite. Su decisión de responder mañana significaba que aún estaba considerando entregar nuestros últimos ahorros a esa familia. Estaba tolerando que alguien que me había llamado huésped aprovechada tuviera derecho a exigir nuestro dinero. Pasé junto a Carlos y entré a la casa con determinación. Abrí el closet de par en par, saqué la maleta vieja de debajo de la cama y comencé a arrojar mi ropa y objetos personales dentro con furia. Carlos intentó detenerme, sujetándome la mano. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, preocupado. Me zafé de su agarre y grité. Estoy harta de esta farsa de familia ejemplar. No quiero vivir con un hombre cobarde que no protege a su esposa. Esto termina aquí. Mañana presentaré la demanda de divorcio. No quiero nada de sus bienes. Me voy a vivir a otro lugar y les devuelvo el escenario para que sigan con su obra de teatro familiar. El sonido de las cremalleras de la maleta rompió el último lazo que nos unía. Mientras forcejeábamos junto a la maleta llena de ropa, sonó el teléfono dentro de mi bolso. La melodía habitual se escuchó como un grito alarmante. Miré la pantalla, papá de Carlos. Justo cuando iba a apagarlo para cortar todo contacto con esa familia tóxica, Carlos lo tomó y lo puso en altavoz sobre la mesa. Silencio, me indicó con la mirada. Un segundo después, la voz grave y enfurecida de don Hugo retumbó por toda la habitación. Sin rodeos, comenzó a despotricar, preguntando qué había hecho para que Javier regresara llorando. Recriminó que no solo no habíamos prestado el dinero, sino que yo, su nuera, me había atrevido a gritarle y casi a echarlo de la casa. Su tono autoritario y dominante dejaba claro que el control y la rigidez estaban profundamente arraigados en él. El teléfono quedó en silencio del otro lado, dejando solo esos pitidos estridentes que rebotaban en la habitación vacía. Esbocé una sonrisa amarga, una mezcla de dolor y liberación. Me agaché lentamente, metí la última chaqueta en la maleta y cerré la cremallera con firmeza. Miré a Alejandro. El hombre que acababa de presenciar como su propio padre me humillaba frente a todo, y no dije ni una palabra más. Esa humillación ya había sido suficiente. Agarré la maleta,
lista para salir por esa puerta, dejando atrás un matrimonio muerto y un esposo que solo sabía quedarse callado ante la violencia de su familia. El teléfono permanecía sobre la mesa de cristal, silencioso, pero el eco de los insultos de don Hugo seguía clavado como cuchillos invisibles en el aire cargado del pequeño departamento. Me detuve a mirar la maleta abierta, la ropa desordenada dentro parecía un reflejo del caos en mi mente. Respiré hondo, tratando de tragármelo todo, y cerré la maleta con un clic seco que cortó de raíz los últimos hilos de aquel lazo familiar que había intentado sostener durante años. Giré hacia Alejandro, que aún permanecía allí, su rostro parcialmente iluminado por la luz que entraba por la ventana desde la calle. Esperaba que repitiera la misma cantaleta de siempre, que me pidiera paciencia o, peor aún, que me obligara a ir en taxi a pedirle disculpas a su hermano. Estaba lista para resistirme y firmar los papeles del divorcio para liberarme de todo esto. Pero Alejandro no dijo ni una palabra de reproche ni de súplica. Caminó despacio hacia el perchero caído, tomó su chaqueta y se la puso con movimientos lentos pero seguros. Luego se acercó a mí y levantó la maleta pesada, mirándome directo a los ojos, sin evasión ni miedo. Sus ojos estaban profundos, firmes, con un fuego misterioso que nunca antes había visto. Con voz calmada pero extrañamente firme, Alejandro habló. Está bien. Si tu padre llamó, entonces vamos a su casa. Me quedé paralizada. Mi enojo explotó de nuevo. Agarré la maleta con fuerza y le grité. ¿Qué planeas hacer? Yo no voy a poner un pie en esa casa para arrodillarme frente a un ignorante como Javier. Si quieres ser un hijo obediente o un hermano comprensivo, ve tú solo con la maleta. Yo me voy a rentar un cuarto esta noche. Mañana presentaré la demanda de divorcio y no voy a soportar ni un segundo más de humillación. Alejandro no soltó la maleta. Con la otra mano tomó mis hombros temblorosos de ira y apretó fuerte, transmitiéndome un calor extraño. Su voz bajó, seria y urgente. Me recordó la promesa de la noche anterior, que le diera una última oportunidad y confiara plenamente en él. Me aseguró que el viaje a la casa no era para que me humillara, sino para cerrar de manera definitiva todo el rencor del pasado. Me pidió cooperación y silencio, y que después de esa noche, cualquiera que fuera mi decisión sobre el matrimonio, él la respetaría por completo. La firmeza en sus palabras me hizo detenerme. Algo dentro de mí me decía que este no era el Alejandro sumiso que siempre seguía la voluntad de sus padres. Parecía que tenía un plan audaz ya trazado en su mente. Busqué un indicio de duda en sus ojos, pero no encontré nada, solo la calma de un lago antes de la tormenta. Finalmente, la curiosidad y un atisbo de respeto hacia él superaron mi enojo. Solté la maleta y asentí fríamente. Ve tú primero y muéstrame de qué se trata este teatro, dije. Alejandro exhaló aliviado, levantó la maleta y abrió la puerta del oscuro pasillo. Bajamos juntos los escalones de cemento del viejo edificio. El viento helado del norte golpeaba con fuerza, obligándome a subir el cuello de la chaqueta. Alejandro abrió la puerta del viejo auto, colocó la maleta cuidadosamente en el asiento trasero y se subió al volante. En ese momento, en la silla más grande y en el centro de la sala, don Hugo se sentaba con aire de autoridad. Su rostro estaba colorado, las cejas fruncidas con furia. Llevaba puesto un conjunto de seda para estar en casa, y sostenía una taza de té espeso, con la actitud de un juez esperando que el culpable se postrara ante él. A su lado, mi suegra, doña Marta, mascaba areca con gesto de satisfacción. Vestía un suéter de terciopelo y sus ojos afilados me recorrían de arriba a abajo, como si quisieran desgarrar mi abrigo. La sonrisa burlona en sus labios mostraba su completo disfrute de la situación. Pero el centro de atención estaba del otro lado de la sala, en el sillón largo. Ahí estaba Javier, cruzado de piernas, reclinado con total arrogancia. Revisaba su teléfono, levantando de vez en cuando la mirada para mirarme con un desafío absoluto. Su expresión mostraba la satisfacción de quien cree haber ganado todo. Sabía que, bajo la presión de sus padres, Alejandro y yo, aunque quisiéramos resistir, terminaríamos obedeciendo y entregándole el dinero que pedía. El aire en la sala era tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared dorado. Al entrar, don Hugo dejó la taza con un golpe fuerte sobre la mesa de cristal. Un sonido seco rompió el silencio.
Se aclaró la garganta y me miró con autoridad y arrogancia. ¿Ya entiendes tu error? ¿Llegas a la casa y te quedas ahí parada? Deberías arrodillarte y pedir perdón a tu hermano Javier de inmediato. Amenazó que si no lo hacía, obligaría a Alejandro a escribir los papeles para sacarme de la familia esa misma noche. Doña Marta se unió al ataque. Dijo que la nuera de otras familias es obediente, sabe cuidar del hogar, mientras que yo era egoísta, celosa y resentida con el propio hermano de mi esposo. Su tono agudo decía que nuestra familia era desgraciada por tener una nuera como yo. Javier, viendo que sus padres lo apoyaban, se sintió más valiente. Tiró el teléfono al sofá y me lanzó con arrogancia. Apresúrate a disculparte para que pueda ir a dormir. Mi tiempo es oro, no voy a perderlo discutiendo con una simple inquilina. La humillación me hirvió la sangre. Mis manos se cerraron en puños hasta que las uñas se clavaron en la palma. Levanté la cabeza, con los ojos llenos de ira y desprecio, lista para responder y declarar mi divorcio de inmediato. No necesitaba más a esta familia podrida. Pero justo cuando abrí la boca, Alejandro dio un paso al frente. Extendió sus brazos, colocándose frente a mí, bloqueando mi reacción. Con un movimiento inesperado, dejó la maleta en el suelo y se inclinó con respeto ante sus padres. Todo el guión que había imaginado se volteó completamente. Yo me quedé detrás de Alejandro, mirando cómo se inclinaba con una humildad humillante ante la tiranía de sus propios padres. Mi decepción fue enorme. Pensé que me traería aquí para defenderme, para explicarme. Pero no, Alejandro estaba asumiendo la culpa por mí, manteniendo el papel de hijo mayor obediente y sumiso. Con voz tranquila y medida, Alejandro habló, con un aire de culpa perfectamente calculado. Todo lo de esta noche es culpa mía. No supe guiar a mi esposa, permití que dijera cosas fuera de lugar a Javier. Les pido que no se enojen, no tomen en cuenta los comentarios de una mujer impulsiva y no afecten la presión de los adultos mayores. Luego se giró hacia Javier y le hizo un ligero gesto con la cabeza. Eres mi hermano menor, todavía inmaduro. Que hayas ido a la casa de los vecinos fue por preocuparte por tu futuro negocio. Como hermano mayor, no puedo quedarme de brazos cruzados. He pensado cuidadosamente en el capital que necesitas. Con cuidado, Alejandro abrió su maletín negro, el que siempre llevaba consigo. Todas las miradas en la sala estaban pegadas a sus manos. Incluso don Hugo, doña Marta y Javier contenían la respiración. De la maleta sacó un grueso paquete de documentos, envuelto cuidadosamente en una funda transparente. Lo colocó sobre la mesa, frente a Javier, y dijo con voz firme. Aquí tienes el contrato de renta de un local por 5 años en uno de los centros comerciales más importantes y concurridos de la zona de Coyoacán. La casa de la familia es amplia, pero la ubicación no es ideal para un gran showroom de insumos agrícolas. Por eso usé mis contactos para conseguir este local para ti. El contrato ya tiene todas las cláusulas a tu favor, solo necesitas traer tus documentos y firmarlo. Además, los 500,000 pesos que pediste esta tarde, Tracy y yo nos encargaremos de transferirlos directamente a tu cuenta para tu inversión inicial. 2 palabras no alcanzan para describir mi desesperación en ese momento. Mi esposo, Alejandro, el mismo que anoche se había arrodillado prometiendo protegerme, ahora estaba entregando con sus propias manos todos nuestros ahorros, el fruto de nuestro esfuerzo, a su familia. 500,000 pesos, más el pago de local enorme por 5 años en el centro comercial. Una cantidad gigantesca que, aunque trabajáramos toda la vida, sería imposible de cubrir. Alejandro había perdido completamente la cabeza. Me había traicionado, había vendido nuestro pequeño mundo por unas palabras de halago vacías de personas codiciosas. Las lágrimas me brotaron, un dolor profundo me subió por la garganta y me ahogaba. Quería gritar, romper ese maldito contrato, pero mis piernas estaban paralizadas. No podía ni moverme. Capítulo 14. 2 decisiones que cambian el destino. La sala estaba llena de risas y charlas bulliciosas. Javier no dejaba de hablar de su plan de negocios, calculando qué carro nuevo comprar para sus futuros viajes de trabajo cuando el negocio comenzara a dar ganancias. Doña Marta se ocupaba de elegir la mejor fecha para la inauguración y, de paso, intentaba buscarle una esposa de buena familia a Javier para que todo quedara bien visto. Don Hugo sonreía con satisfacción,
tomando sorbos de su té como un patriarca disfrutando los frutos de sus nietos. Yo me recosté contra la pared, intentando no desmayarme. Cerré los ojos, sin querer ver más esas caras arrogantes y ridículas. Todo había terminado. Cualquier esperanza de tener un esposo que supiera diferenciar lo correcto de lo incorrecto había sido aplastada. Me prometí a mí misma que lo primero que haría mañana sería imprimir la demanda de divorcio y llevarla directo a la corte para poner fin a esta tragedia. Pero justo cuando la atmósfera de triunfo estaba en su punto máximo, Alejandro aclaró la garganta. Un sonido suave, pero suficiente para llamar la atención de todos. Esperó a que la charla de doña Marta disminuyera antes de hablar con calma. Papá, mamá, Javier, tranquilícense un momento. Tengo algo importante que informarles. El ambiente se volvió tenso. Todos miraron con curiosidad hacia él. Javier abrazaba el contrato frente a su pecho, seguro de que su hermano le entregaría los 500,000 pesos de inmediato. Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó 2 hojas de papel perfectamente planas. A diferencia del contrato blanco y negro de antes, estas hojas tenían el escudo nacional impreso en rojo y los sellos oficiales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con cuidado, las colocó sobre la mesa, junto a la taza de té de don Hugo. Respiró hondo y, con voz firme y solemne, anunció: Estas son las decisiones oficiales de nombramiento de alto nivel del ministerio. Según la asignación de los líderes, ustedes, mi esposa y yo, hemos sido seleccionados como jefe de proyecto y subjefe de proyecto para un programa nacional de agricultura de alta tecnología. El lugar de trabajo no será en el norte, sino en la lejana isla de Cayo de Oro, en Cancún. Alejandro habló claro y firme. Explicó que este es un proyecto crucial que requiere presencia continua en el lugar. Por la urgencia del trabajo, nosotros debemos preparar nuestras cosas y viajar al sur la próxima semana. La misión durará entre 3 y 5 años, y podría extenderse si el proyecto se amplía. Durante ese tiempo, nuestro trabajo será extremadamente demandante y confidencial. Casi no habrá oportunidad de regresar a la Ciudad de México ni de involucrarnos en asuntos familiares. La sala quedó en silencio total. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca. La noticia de Alejandro barrió todas las sonrisas arrogantes de sus padres y de Javier. Abrí los ojos, atónita. Lo que me había contado la señora Laura esta mañana resultó ser cierto. Y lo más impresionante era que Alejandro había planeado todo en secreto, asegurando esta oportunidad para ambos sin que yo supiera nada. Mi sorpresa pronto dio paso a una emoción indescriptible. Resulta que este viaje a Cancún era la llave dorada, la puerta de libertad que nos salvaba de la erosión de esta familia tóxica. Miré la espalda ancha de mi esposo y las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Pero esta vez, no por frustración, sino por una emoción profunda y agradecida. Mover el dinero y hacer todos los trámites iba a ser muy complicado. Alejandro me dijo que el contrato de local ya se lo había dado a Javier y que él se encargara de todo. En cuanto a los 500,000 pesos, explicó que nosotros también teníamos que prepararnos para la nueva vida en el sur, así que los enviaría más adelante, cuando ya todo estuviera más organizado. La manera en que dijo más adelante sonaba vaga, como una promesa que quizá nunca se cumpliría. Don Hugo finalmente reaccionó, y las arrugas de su frente se marcaron aún más profundas. Se dio cuenta de algo mucho peor que el retraso del dinero. Si nosotros nos íbamos lejos, ese flujo constante de dinero que mantenía la casa para gastos, funerales, celebraciones y medicinas se cortaría por completo. La vaca lechera que había trabajado tanto para la familia durante años finalmente se retiraba. Su codicia y arrepentimiento se convirtieron en una ira descomunal. Don Hugo golpeó la mesa con fuerza y la vajilla tintineó. Señaló a Alejandro y lo insultó sin filtros, llamándolo ingrato, culpándolo de abandonar a su familia bajo el pretexto del trabajo, de no cuidar a los padres ni de apoyar al hermano menor. Gritó que si Alejandro se iba al sur, nunca volviera a poner un pie en esa casa. Doña Marta también lloraba y se quejaba, golpeando sus muslos con frustración. Se lamentaba de que sus hijos ya eran adultos y se iban, dejando a los padres solos. Incluso me lanzó una mirada furiosa, llamándome zorra por romper los lazos familiares. En medio de esa tormenta de gritos y acusaciones, Alejandro permaneció firme, como una estatua de piedra. No explicó nada,
No discutió y tampoco mostró miedo. Esperó a que don Hugo terminara, hizo una leve inclinación de cabeza por educación mínima y, con voz fría y segura, respondió. Sí. Escucho sus palabras y las tomo en cuenta. Pero debo cumplir con el deber que me ha encomendado el país. Luego se dirigió a Javier. Ahora tienes en tus manos las 3 casas y los bienes más importantes de la familia. Es tu responsabilidad cuidar de los padres, ocuparte de su salud y de los rituales, en lugar mío mientras estoy lejos. Con eso, Alejandro giró sin vacilar, se acercó a mí y tomó mi mano helada en la suya. Su mano estaba cálida y fuerte. Con la otra levantó la maleta, y juntos salimos del salón, dejando atrás los gritos, los llantos falsos de doña Marta y toda la locura de esa familia. Nuestras sombras se proyectaban largas sobre el patio de ladrillos bajo la luz fría. El portón se cerró detrás de nosotros, como un punto final a todos los días de sufrimiento, lágrimas y explotación en la casa de los Herrera. Subimos al viejo coche y nos pusimos en marcha. Yo me recosté en el asiento del copiloto, exhausta, como si hubiera pasado por una enfermedad grave. El viento frío del norte golpeaba contra los vidrios, pero dentro del coche había un silencio absoluto. Miré a Alejandro, sus manos firmes sobre el volante, el rostro decidido, la mirada tranquila y segura. Durante todo el camino desde la casa de los padres de Alejandro hasta la avenida principal, ninguno dijo una palabra. Yo intentaba ordenar el caos en mi mente, digerir todo lo que había sucedido en menos de una hora. Cuando llegamos a un tramo solitario junto al lago, Alejandro giró lentamente hacia la orilla y apagó el motor. Solo las luces de la calle iluminaban débilmente el capó del coche. Se quitó el cinturón de seguridad y me miró con una ternura que hacía tiempo no veía, una mirada llena de amor y gratitud. De repente, me abrazó con fuerza, cálido y seguro. Apoyé mi rostro en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, el hombre que había compartido conmigo cada dificultad de los últimos años. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no por frustración ni injusticia, sino por alivio y felicidad. Alejandro acarició mi cabello y me dijo con voz grave pero dulce. Llora, llora todo lo que tengas guardado de años de dolor y resentimiento. A partir de mañana empezaremos de nuevo, en un lugar donde nadie podrá hacerte daño. Le levanté la cara, todavía con la voz entrecortada, y le pregunté sobre todo lo que había pasado, el contrato del local en el centro comercial. Los 500,000 pesos que prometió a Javier para su negocio y las 3 casas que había entregado tan fácilmente a su hermano. Alejandro dejó todo muy claro, esos 500,000 pesos eran nuestro esfuerzo de años, el dinero que habíamos ahorrado y ganado con sacrificio, renunciando a muchas cosas. Nunca sería tan tonto como para dárselo a alguien perezoso e ingrato. Lo de enviarlo después solo fue un pretexto, una forma de calmar a don Hugo y a Javier mientras nosotros nos retirábamos a salvo. Cuando llegáramos a Isla Bonita, en Pucuk, la distancia y la confidencialidad del trabajo serían nuestro muro más fuerte, impidiendo que alguien de nuestra familia intentara extorsionarnos. Pero lo que realmente me dejó boquiabierta y me hizo admirarlo fue lo de las 3 casas. Le pregunté por qué había aceptado tan callado entregar las propiedades que habíamos comprado para Javier. Alejandro suspiró y su mirada se volvió fría como el acero. Explicó que su silencio y su aparente conformidad en los últimos días eran parte de un plan, librarnos de la enorme carga financiera que la familia trataba de imponer sobre nosotros. La tercera casa que habíamos comprado estaba legalmente a nombre de don Hugo. Y él había usado esas 3 propiedades como garantía para inversiones en línea que lo habían dejado con una deuda gigantesca a nombre de la familia Herrera. Cuando don Hugo transfirió las propiedades a Javier, Javier se quedó con toda la responsabilidad de pagar los préstamos bancarios, incluidos intereses mensuales. Alejandro había investigado todo y sabía que la intención de don Hugo era que nosotros cargáramos con esa bomba financiera. Por eso decidió dar un paso atrás, cediendo felizmente las casas y la enorme deuda a Javier, de modo que ahora el hermanito tendría que trabajar duro para pagar todo él solo, sin un hermano tonto que lo cubriera. Escuchar todo el plan de Alejandro me puso la piel chinita. Esa venganza silenciosa fue un golpe maestro directo a la codicia de los Herrera. Abracé a Alejandro con fuerza y reí de pura alegría. Todo el peso de 5 años de estrés y opresión se había disipado. Mi esposo no era débil,
Solo había usado su silencio para tejer la red perfecta que protegiera a nuestra familia pequeña del abuso de los que se llamaban familia. En aquel momento de calma junto al lago, nos dimos un beso apasionado, dejando atrás todas las cadenas, listos para volar hacia un futuro brillante. Después de la noche de decisiones en casa de sus padres, nos lanzamos a la carrera contra el tiempo para prepararnos para nuestro viaje al sur. Teníamos solo una semana para terminar todos los trámites en el Instituto de Investigación Agrícola de Ciudad Central, y empacar todas nuestras cosas en el viejo departamento de Barrio Santa Rosa. El departamento, menos de 50 metros cuadrados, estaba lleno de cajas con libros, documentos de investigación y ropa. Aunque estábamos cansados por trasnochar y madrugar, sentíamos una energía interminable recorriendo nuestras venas. La emoción de liberarnos de aquella vida opresiva hacía que todo el trabajo pareciera ligero como una pluma. Planeamos devolver el departamento, vender los muebles voluminosos y llevar solo los objetos más importantes, junto con todos nuestros ahorros, para iniciar nuestra nueva vida en Isla Bonita, Pukuk. Era jueves, y yo estaba pegando las últimas cajas con cinta cuando el teléfono sobre el tocador sonó. Vi que era mi suegra llamando insistentemente. Mi corazón dio un brinco por costumbre, pero inmediatamente me calmé. Ya no era la nuera sumisa que temía cada llamada de ella. Tomé el teléfono y lo llevé a la sala, donde Alejandro estaba revisando la lista de semillas que debíamos llevar. No solo eso, Javier terminó recibiendo unos golpes de los guardias por resistirse a la autoridad. Llegó a casa hecho un desastre. Llorando frente a don Hugo y doña Marta, acusando a Alejandro de haberlo engañado con papeles falsos para tenderle una trampa. Al mismo tiempo, los empleados del banco llegaron hasta la casa para avisar que los intereses atrasados del enorme préstamo hipotecario de las 3 casas estaban pendientes. Le dejaron claro que Javier, como nuevo propietario, debía pagar cientos de miles de pesos de inmediato, o de lo contrario iniciarían los procedimientos para embargar los inmuebles. La verdad se mostró de forma brutal. Todos los sueños de negocios grandiosos de Javier se derrumbaron en un instante. Don Hugo se dio cuenta de que había caído en la trampa de su propio hijo mayor, a quien siempre había menospreciado y explotado, y que el hermanito nunca podría cubrir esa deuda gigantesca. La sorpresa y la rabia provocaron que don Hugo sufriera un derrame cerebral fulminante. Doña Marta suplicó a Alejandro que fuera al hospital de inmediato, llevando dinero para cubrir los gastos médicos de don Hugo y arreglar lo del banco por Javier. Decía que la casa estaba hecha un caos y solo él podía hacerse cargo de la tormenta que habían causado. Yo estaba al lado de Alejandro, escuchando cada súplica de mi suegra, y sentí una mezcla de emociones, pena por la ceguera de los viejos y, al mismo tiempo, una extraña satisfacción al ver que la ley del karma actuaba rápidamente. Alejandro se mantuvo firme como una estatua. No explicó nada, no discutió, ni mostró miedo. Esperó a que doña Marta llorara y gritara hasta quedarse sin voz, y luego habló. Su voz era fría y cortante, como un cuchillo. Mamá, mañana nosotros tenemos que volar a Isla Bonita, Pukuk, para cumplir con nuestro proyecto nacional. Todo está cerrado y no se puede cambiar. Reiteró que las 3 casas y todos los bienes más valiosos de la familia ya estaban en manos de Javier, y que él debía asumir los gastos médicos de su padre y resolver las deudas del banco, tal como había firmado con alegría. Alejandro dejó en claro que su responsabilidad había terminado. No tenía obligación de arreglar más los desastres provocados por la avaricia de su familia. Luego, cerró el teléfono y lo apagó, cortando toda conexión con su pasado. Se volvió hacia mí, sonrió con tranquilidad y siguió empaquetando nuestras cosas, preparándose para una vida nueva lejos de los egoístas. El vuelo VN 123 desde Ciudad Central aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pukuk, trayendo a 2 personas que acababan de escapar de forma magistral de la prisión que era su propia familia. Al salir, el aire cálido y húmedo con aroma a mar nos golpeó la cara, disipando el frío del invierno del norte. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo la libertad recorrer cada célula de mi cuerpo. El cielo de Pukuk estaba azul, sin una nube gris, reflejando perfectamente nuestro estado de ánimo. Dejamos atrás preocupaciones, planes y lágrimas de resentimiento. Solo llevábamos una maleta ligera y un corazón lleno de ganas de empezar de nuevo. Una camioneta del proyecto nos llevó directo a las residencias para expertos, aisladas en una colina frente al mar.
Al abrir la puerta del departamento, me quedé asombrada. Espacioso, moderno, lujoso. Nada que ver con nuestro viejo apartamento en barrio Santa Rosa, húmedo y oscuro. Las ventanas de piso a techo mostraban toda la extensión del océano, y el balcón estaba lleno de bugambilias de colores. Alejandro me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro, y susurró que este era nuestro verdadero hogar, donde no había gritos ni demandas absurdas, solo amor y respeto. Al día siguiente nos lanzamos al trabajo con intensidad, pero felices. El complejo de agricultura tecnológica avanzada, de cientos de hectáreas, estaba en desarrollo. Como jefe y subjefe del proyecto, Alejandro y yo nos encargamos de la investigación de cultivos resistentes a la sal y del diseño de invernaderos controlados por inteligencia artificial. Los días en Pukuk pasaban rápidos, entre la emoción del trabajo y la sensación de libertad. Al recibir la noticia, Alejandro rompió a llorar como un niño. Se arrodilló junto a la cama, apoyó la cabeza en mi vientre y besó las lágrimas de felicidad que rodaban por mis mejillas. Este bebé llegó en el momento perfecto de nuestra vida, cuando finalmente habíamos dejado atrás las sombras del pasado y estábamos firmes, de pie, con nuestras propias fuerzas. Los días siguientes, Alejandro me cuidó con devoción. Se encargaba de todo lo pesado, cocinaba los platillos más nutritivos para mí y hablaba con el pequeño que crecía dentro de mi vientre. En nuestro departamento frente al mar, las risas y la alegría nunca se apagaban. Estábamos pintando juntos un futuro brillante, un lugar donde nuestros hijos crecerían en libertad, amor y verdadera compasión, inmunes a la maldad de la codicia. El tiempo en Pukuk pasó volando, y pronto ya habían pasado casi 3 años desde que dejamos Ciudad Central en busca de nuestro propio cielo libre. Nuestro hijo Bin, el primero, había cumplido 2 años. Era un niño travieso y ágil, con muchos rasgos idénticos a Alejandro. Nuestra carrera en investigación agrícola avanzaba de manera impresionante, consolidándonos como expertos clave del país. La vida transcurría tranquila junto al sonido del mar, hasta aquella tarde de fin de año, cuando llegaron noticias devastadoras de nuestra familia en Ciudad Central. Ese día, Alejandro regresó tarde de una reunión de trabajo, con el rostro serio y una carta arrugada en la mano. Era de un familiar lejano que nos contaba lo que había pasado con don Hugo y doña Marta durante los últimos años. Me senté en el sofá con Bin en brazos mientras Alejandro abría la carta. Cada línea describía un cuadro desolador de la caída de una familia que una vez fue arrogante y poderosa. Javier, después de ser expulsado del centro comercial, había caído por completo en la corrupción. Sin dinero de nuestros ahorros, tuvo que cargar con la deuda enorme de las 3 casas hipotecadas. Totalmente incapaz, en lugar de trabajar para pagar, se entregó al juego, apostando en fútbol e incluso cayendo en drogas. El final era inevitable, el banco inició la ejecución de las 3 casas. La familia Peralta perdió todos sus bienes valiosos y tuvo que mudarse a un cuartito miserable en las afueras para sobrevivir. Don Hugo, sobreviviente del derrame de años atrás, quedó paralizado del lado izquierdo, postrado en la cama, sin poder valerse por sí mismo. El dolor de perder su fortuna, junto con la impotencia ante las acciones del hijo menor, lo convirtió en un hombre amargado, siempre lamentándose y maldiciendo su destino. Javier, acorralado, fue perseguido por bandas para cobrar deudas. Una vez, regresó a la casa para sacar el poco dinero que tenía su madre y comprar medicina, y don Hugo lo golpeó con un bastón. En un ataque de locura, Javier empujó a don Hugo, robó el dinero y desapareció, dejando a sus padres enfermos y solos en su cuarto destartalado. Junto con la carta, había un papel pequeño escrito con letra temblorosa y manchas de lágrimas de doña Marta. Suplicaba a Alejandro y a mí que perdonáramos los errores del pasado y que regresáramos a Ciudad Central para salvar a su familia destrozada. Contaba que don Hugo estaba al borde de la muerte por hambre, que ella ya no tenía fuerzas para sobrevivir, y rogaba a su hijo mayor que regresara y los ayudara. Al leer esas líneas empapadas de llanto, me quedé helada. La justicia del destino actuaba, la codicia y la injusticia que ellos sembraron ahora les caían de golpe, obligándolos a tragarse su propio veneno. Miré a Alejandro esperando su reacción. Su mano tembló ligeramente y sus ojos se enrojecieron, llenos de emoción y compasión por lo que leía. De cualquier manera, ellos eran las personas que lo habían traído al mundo, su propia sangre.
Pero la ternura no podía ganarle a la razón de un hombre que ya había sido pisoteado demasiadas veces. Alejandro respiró hondo, dobló la carta de súplica de doña Marta y la rompió en pedacitos. Tiró los restos al bote de basura, su rostro volvió a ser frío y firme. Me dijo que el camino que estábamos siguiendo no tenía vuelta atrás. La lección que ellos pagaban era fruto de sus propias acciones. Nunca permitiría que la vida de su esposa y su hijo cayera otra vez en ese pantano de suciedad. Aún así, en lo más profundo de su corazón, Alejandro conservaba un pequeño resto de humanidad. No regresaría, pero tampoco podía mirar a sus padres morir de hambre o de sed. Esa noche, llamó en secreto a un contacto confiable en Ciudad Central. Le pidió que actuara como intermediario, manteniendo su identidad en secreto, y que enviara cada mes $500, aproximadamente 10 millones de VND, de su cuenta para contratar a un enfermero profesional que cuidara de don Hugo y doña Marta. Esa cantidad bastaba para que tuvieran comida y medicina hasta el final de sus días. Era un acto de responsabilidad final, frío y calculado, pero necesario para que su conciencia quedara tranquila. Yo lo abracé por detrás, apoyando esa decisión humana pero firme. El último deber estaba cumplido. La puerta del pasado se cerraba con llave para siempre. 5 años después de dejar Ciudad Central, el proyecto de agricultura de alta tecnología en Pucuk, bajo nuestra dirección, había sido un éxito rotundo, con reconocimiento nacional e internacional. Los campos de arroz resistentes a la sal se extendían en verde infinito. Los invernaderos automáticos habían convertido tierras áridas en un centro agrícola de primer nivel en la región. Nuestra contribución fue reconocida por el gobierno, y el Instituto de Investigación Agrícola nos envió de regreso a la capital para recibir un premio nacional por nuestros logros. Aquella mañana en el aeropuerto internacional de Pucuk brillaba el sol. Yo vestía una odaí de seda elegante, con un maquillaje ligero que reflejaba la plenitud y felicidad de una mujer exitosa. Alejandro llevaba un traje impecable, más seguro y sólido que el joven ingeniero delgado y moreno que había sido años atrás. Vin, nuestro hijo, ya tenía 5 años, vestido con su camisa, corriendo alrededor con un avión de juguete en la mano. La imagen de nuestra familia feliz atraía miradas de admiración de los demás pasajeros. Mientras esperábamos en la sala VIP, sonó el teléfono de Alejandro. Lo tomó y su rostro se congeló unos segundos, los ojos fijándose en un mensaje corto. Era de nuestro contacto en Ciudad Central, la persona a la que Alejandro enviaba los $500 mensuales para cuidar a sus padres. El mensaje era breve, pero con un peso enorme. Doña Marta había fallecido en la madrugada de hoy después de una larga enfermedad. Y don Hugo había perdido la memoria por completo y fue ingresado en un centro de asistencia social local. Tomé la mano de Alejandro, transmitiéndole toda mi comprensión y apoyo silencioso. Me quedé en silencio, esperando a ver qué decisión tomaría. Era su última oportunidad para cumplir con el deber de hijo mayor y hacerse cargo del funeral de su madre. Por muy doloroso que fuera el pasado, el deber filial seguía siendo sagrado. Si Alejandro decía que quería cambiar su vuelo para regresar a despedir a su madre, yo estaría a su lado, apoyándolo al 100%. Pero Alejandro se quedó mirando el mensaje por unos segundos más, sin derramar una sola lágrima. Su rostro estaba completamente sereno, con esa calma de quien ha dejado todo atrás. De repente, sus dedos se movieron sobre la pantalla del teléfono. Presionó el botón de borrar el mensaje y eliminó también el número de contacto de quien le había enviado la noticia. Fue un gesto firme y suave, como quitar una mota de polvo de un hombro. Me miró entonces, y sus ojos brillaban con una calidez inusual. Me sonrió, la sonrisa más radiante que jamás había visto, y con su voz profunda y cálida me susurró al oído. Todo lo que tenía que ver con rencores y deudas del pasado ya terminó para mí. Cumplí con mi deber como hijo, no me queda nada pendiente. Mi única familia importante ahora son tú y Vin. Todo el dolor, los abusos, los gritos y las humillaciones han quedado enterrados para siempre con la partida de esas personas codiciosas. Justo en ese momento, el altavoz del aeropuerto anunció que los pasajeros del vuelo a Ciudad Central debían acercarse a la puerta de embarque. Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta, se estiró con satisfacción, me tomó de la mano y con la otra levantó a Vin sobre su hombro. El niño reía y levantaba su avioncito de juguete hacia adelante.
Juntos caminamos hacia la puerta de embarque. La luz dorada del sol entraba por los ventanales, pintando nuestras sombras con un brillo cálido. Afuera, el cielo azul se extendía infinito, abriendo nuevos horizontes. Regresábamos al lugar que alguna vez había sido el infierno de nuestras vidas, pero esta vez como vencedores, con la frente en alto, dejando atrás todas las tormentas, listos para abrazar un futuro brillante y lleno de paz. Sí,